Está con nosotros aquí en el estudio Rúgero Pérez. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, para el departamento de Bolívar. Señor Rúgero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, y ahí lo vi tomando nota de lo que el senador, uno de los voceros de la oposición, estaba haciendo frente a ese llamado a las marchas y las reformas que impulsa el gobierno del presidente Petro. Primero, su comentario frente, su reacción frente a lo que el senador de oposición ha dicho. Gracias, Yair, al canal Caracol. Canal Cartagena. Canal Cartagena, sí, perdón. Tranquilo. Canal Cartagena. Todos comienzan por C, ¿no? De pronto por eso. Sí. Pero decirte que nosotros los trabajadores estamos muy agradecidos con las oportunidades que nos ha brindado para decirle al pueblo colombiano la realidad de estos temas tan importantes e interesantes para el crecimiento de un país que así lo estamos avisorando. Realmente, cuando uno escucha al senador Uribe tan equivocado en sus planteamientos, parece ser que él nunca ha vivido en Colombia, cuando se está expresando que en Colombia 1.3 millones de niños mueren de hambre, y yo me pregunto, ¿y eso de cuándo viene? ¿Cuántos morían en los gobiernos anteriores? ¿O es que un gobierno alternativo en Colombia, cuándo nació? ¿Cuánto tiempo hace que tenemos un gobierno alternativo en Colombia? Solamente, la primera vez. Solamente un año. Y entonces en Colombia han muerto, de acuerdo a las estadísticas del mismo gobierno los gobiernos que hemos tenido, más de esa cantidad de niños. Es más, uno de los actos más importantes que Gustavo Petro en su gobierno hizo fue irse a gobernar 8 días o más a La Guajira, donde se identifica el primer focus de desnutrición y corrupción en Colombia. Y desde ahí se lograron denunciar y salir a la voz pública una cantidad de desaciertos administrativos que han venido en el pasado. Ahora bien, él habla sobre otra mentira muy grande y vergonzosa que un senador diga esto, que una minga le están dando 40.000 millones para que venga a protestar a Bogotá. Yo me pregunto... lo que entiendo es que ese es el presupuesto anual que le da el gobierno nacional. Pero él lo enfoca diciendo que es para que vengan a protestar 3 días a Bogotá y hacer política. No ha dicho claramente que ellos presentan un presupuesto y que de acuerdo a las exigencias que hace el Estado le otorga un rublo para sus actividades. Eso era lo que debía decir. Okay. Ahora bien, yo le preguntaría, o le mando este mensaje, ¿por qué no se expresa frente a la oportunidad que le quitaron a los niños de Colombia en educación cuando Abudinen se llevó 70.000 millones de pesos? ¿En qué gobierno pasa eso? ¿Ese es un gobierno de fracaso con Petro o un gobierno anterior? ¿Por qué no habla? ¿Por qué la Calladaza se fue de Colombia, que era la asesora del presidente Uribe en su momento? O sea, vamos a decirnos las cosas con realidad al pueblo colombiano. Porque habla de fracaso de la reforma que no va a generar empleo. Yo le pregunto, ¿la ley 50 para qué se creó? ¿No fue para crear empleo? ¿Y eso ha creado empleo en Colombia? Eso no ha creado empleo en Colombia. Eso lo que ha dejado es pobreza en la mano de obra colombiana. Eso lo que ha dejado es un estigma de 0 oportunidades para los trabajadores, el retroceso en la cesantía de los trabajadores, el retroceso en la calidad de la contratación. Entonces, digámosle al país la verdad, digámosle al país que el pueblo sale a protestar sin que el gobierno dé dinero para eso. Esa es otra mentira también que el hombre dice en su alocución. ¿Cómo es posible que va a decir que el pueblo está saliendo a protestar con la plata del gobierno? Yo le digo, como presidente de una central acá en Bolivia y vicepresidente nacional de la CTC, la central más antigua en Colombia, jamás hemos recibido nosotros un dinero para salir a protestar en las calles o para salir a apoyar. ¿Por qué antes eran protestas? Porque había unos gobiernos de ultraderecha que maltrataban los intereses comunes de la sociedad, no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad en general. ¿O será que la gente que sale a protestar o salía a protestar y ha salido a protestar por el incremento de la luz o el servicio de energía? ¿Eso es un tema laboral? Eso es un tema social. Claro. ¿Será que la gente cuando ha salido a marchar exigiendo que el agua potable debe ser una realidad para los pueblos? Eso es un tema laboral, eso es un tema de corte social. ¿Será que cuando los estudiantes salen a las calles a protestar por una mejor educación en Colombia es un tema laboral? Ese es un tema de crecimiento cualitativo de la sociedad colombiana.
Eso es lo que deben decir, que esas marchas se originaban en protesta porque los gobiernos han sido ajenos a la realidad del crecimiento de un pueblo. Ahora salimos ¿a qué? A apoyar unas reformas que están encaminadas al fortalecimiento social en Colombia. La reforma laboral tiene que ver más que todo con recuperar lo perdido. La reforma laboral no está diciendo vamos a quitar puestos de trabajo. Es más, yo le recuerdo a los oyentes y a las personas de la oposición que revisen el proyecto de reforma laboral donde ni siquiera se está tocando el contrato fijo, donde se le dice al empresario, sí, puede tener contratos fijos como vienen de 1 mes a 3 meses y hasta 3 años, pero de ahí en adelante una persona que labore más de 3 años con un contrato. En el año 2010 constituimos la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. Generamos garantías para que las contiendas electorales vivan una fiesta democrática. Nos unimos sociedad civil y medios de comunicación. Y este 26 de septiembre, no te pierdas nuestro debate número 15. Sí, se bajó y se... Eso es. ¿Será que es antipedrista? Carlos, mi hermano, ¿tú qué haces aquí? Sí, hombre, Jorge, aquí haciendo fila para sacar un recibo de impuesto predial. Carlos, fila para un recibo. Si todos esos trámites los puedes hacer en línea. Jorge, para mí eso es como complicado. Además, tengo que pagar una vez. Pues te cuento que la Secretaría de Hacienda se está modernizando. Todos los procesos los puedes hacer por página web. Rápido, fácil y sin filas. Ingresa a www.cartagena.gov.co. Selecciona el botón Visitar en la opción Ventanilla Única. Luego ubica la opción del predial y diligencia toda la información. ¡Y listo! Así descargas tu recibo de impuesto predial y pagas en los bancos habilitados de forma presencial o a través del botón PSE en la página web. Volvemos aquí a Hoy en Día del Canal Cartagena. Excúsenos, señor Rugero, usted estaba hablando justamente sobre las razones de por qué movilizarse en el país cuando en este caso llama a un gobierno de turno que antes lo hacían era en oposición al gobierno de turno. Sí, señor, pero estoy haciendo primero como no una respuesta a lo expresado por el senador Miguel Uribe Turbay, sino que yo veo tantas contradicciones en lo que él planteó que me llama la atención cuando él dice son reformas irracionales, son reformas que no se justifican. Yo y todo el pueblo colombiano sabe que Colombia entró al círculo importante de la humanidad de los países que se llama la OCDE, ¿cierto? Sí, la OCDE. La OCDE. Y resulta que la reforma laboral no tiene nada contrario a lo que la OCDE exige. Entonces la oposición, ¿basado en qué es oposición frente a eso? O sea, esta reforma laboral está más que todo sujeta a las recomendaciones de la OCDE, a las recomendaciones de la OIT. No está presentando el gobierno una reforma laboral distinta a lo que la humanidad requiere. Por eso es que salimos nosotros a apoyar esta reforma, porque consideramos que es una reforma que se ajusta a las necesidades de un país que quiere ser desarrollado. Nosotros no podemos entender cómo la oposición cree que es a través de ser mezquino con los que producen las grandes utilidades de la empresa, como son los trabajadores, se les niegue el tema de la contratación a forma indefinida, que se siga haciendo tipos de contratos que no le dan esperanza a un ciudadano o ciudadana de tener un crecimiento familiar. Pero con todo y eso, el gobierno fue cuidadoso y dijo, podrán seguir existiendo los contratos por obra o labor. Podrán seguir existiendo los contratos a término fijo. Lógicamente que no podrán haber contratos en labores donde son realmente misionales
y se siguen teniendo como si fueran ocasionales. Pero es que lo que yo entiendo, la preocupación, digamos, de ese sector frente a esa reforma tiene que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo y la reducción de la informalidad, que para el caso de Cartagena es del casi 60%. 63%. 63%. Mira, es que la nueva figura de la contratación, lógicamente sí va a generar nuevos puestos de trabajo. Ese tema de que porque tú vas a pagar empleos que tengan contenido humanitario, va a dejar de ser una empresa de progreso económico. No. El trabajador, cuando es estimulado y tiene garantías humanitarias, lógicamente su calidad de mano de obra es superior. Eso está comprobado en todos los países del mundo. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué así como se traen ejemplos negativos para que no haya la reforma, no se traen los ejemplos que se trasplantan aquí de otros países donde existe el tema de contrato que se ha planteado en la reforma? Solamente aquí se quieren hacer cosas para beneficios individuales y no para el colectivo de un país. Y de ahí salto a decirte el tema de salud. La pandemia develó la fragilidad que tiene la salud en Colombia y en el mundo. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que un médico que estudió tanto tiempo y sigue estudiando, porque los médicos son también los docentes que terminan su labor en el colegio y en las casas siguen laborando para el día siguiente, el médico termina su jornada en el hospital y tiene que seguir leyendo y preparándose para el día siguiente, no alcance a tener un salario digno de una profesión tan importante para la vida? Y hago las dos comparaciones porque los dos sistemas los volvieron mercancía. Bueno, estamos hablando de los médicos generales, por ejemplo, los de urgencia, los que están ahí al frente, digamos, de la solución primaria de la salud. Y los médicos especializados también tienen que laborar en varios puestos de trabajo para poder tener un buen salario. Ahora, el médico general es la primera instancia que necesita el médico especializado. Sí. O sea, ¿cuál de los dos es más vital? Es como la enfermera. O sea, un médico es como el bacteriólogo. Si el bacteriólogo no hace el trabajo bien para dar un dictamen de lo que arroja ese examen, ¿cómo el especialista va a determinar qué le receta al paciente? O sea, eso es una cadena que tiene que estar cubierta de verdades en el aspecto laboral. Entonces, cuando uno escucha la oposición negarse a una reforma de salud solamente porque se va posiblemente a quitar la oportunidad de seguirse enriqueciendo los que tienen las EPS, cuando le están diciendo no se van a quitar las EPS, las que funcionen como dice la norma pueden seguir, pero las que no funcionan como dice la norma, Yair, ¿cómo van a seguir? Sí, claro. Yo les pongo un ejemplo. La que no está haciendo bien la tarea no debería seguir funcionando. Total. Si el canal Cartagena no es un canal idóneo, si este canal no tuviera la sintonía que tiene ni las pautas publicitarias, ¿podían seguir al aire ustedes? Evidentemente no, y no debería. Ni podía estar yo aquí sentado hablando, ¿cierto? Pero como es un canal que tiene responsabilidades en todos los sentidos, pues tiene una acogida no solamente local, sino nacional e internacional, porque este canal se ve por todas partes del mundo. Entonces, es un ejemplo que te traigo para hacer una comparación. Sí. Si una EPS funciona bien, ¿qué sentido tendrá el gobierno para cerrarla? Ninguno. Entonces, y el gobierno ha dicho en cabeza de Gustavo Francisco Petro Urrego que las EPS que funcionan bien podrán seguir. Y ya ha dicho también el ministro de Salud, la EPS que no esté bien y que se va a cerrar, de una vez tenemos donde atender los pacientes. Mira lo que montaron las 2 o 3 EPS más grandes de Colombia, sí. ¿Cierto? Sanitas, Compensar y se me escapa la otra, Sura. Salieron a decir que estaban quebradas. Y resulta que el gobierno demostró que no es así. Que ha hecho los aportes correspondientes. Tienen una diferencia con los montos máximos, que ahí es donde estaría, según ellos, el problema del déficit que tienen. Sí, eso es de ese tamaño. Por eso, cuando el senador Uribe Turbay hablaba de que es una vergüenza que salgan a protestar, que el gobierno se apoya en las marchas porque no tiene respaldo en el Congreso. Eso no es así. Si eso fuera así, hoy no se estuviera discutiendo que no tienen la mayoría, es una cosa. Hay gobiernos en el mundo que no tienen mayoría. O sea, esa es la democracia, es normal. Esa es la democracia. Normal. Mira lo que acaba de pasar en España.
¿cierto? Sí. Y entonces nosotros decimos, ¿los senadores están allá por partido o están allá para legislar para el pueblo? Una cosa es el partido para hacerse elegir y otra cosa es cuando yo soy electo, ¿para quién voy a gobernar? Tengo que gobernar es para el pueblo. Cuando el presidente Petro gana las elecciones, ¿qué debió hacer el contrincante que está a segundo cargo? Unirse a esa causa para gobernar el país. Eso es lo que deben hacer. En la democracia eso es lo que se debe dar. En la democracia no se dan los partidos ni las personas para decir yo gané, yo mando y dispongo. No. Y Petro lo primero que hizo fue llamar a los partidos opositores para que hicieran parte de su gobierno, o yo me equivoco en ese concepto que tengo, Yair. Señor Rugero, pero yo le hago una pregunta. ¿Cuál cree usted que serían de pronto las consecuencias sociales y políticas de estas marchas que está convocando el presidente en este contexto de elecciones para el próximo 29 de octubre? Mira, te aclaro lo siguiente. No es el presidente que convoca la marcha, es el comando nacional y se unen los departamentales para la marcha. Y él ve con beneplácito de que esas marchas, de manera responsable, sin agresión, salgan a respaldar unas reformas que tienen que ver con el pueblo. Por eso se ha llamado Marcha por el Carnaval de la Vida. No es una marcha con respeto, es una marcha para decirle al pueblo colombiano que le interesa defenderlas. Entonces, ¿qué consecuencia va a tener? Como tú me preguntas, va a tener una consecuencia positiva en el andar futuro de este país. Porque, ¿cómo te parece a ti que si Colombia siguiera con el sistema de salud que tenemos, ¿dónde vamos a parar? Cuando la gente se muere en las puertas de los hospitales, cuando hay el paseo de la muerte. Evidentemente tienen muchísimas mejoras que hacer, muchísimas. Claro. Pero, digamos, a nivel personal sí creo que ha tenido avances importantes. La cobertura, pero ya lo dije, se lo dije incluso al propio senador Miguel Uribe de oposición. Digamos, se basaron solo en la cobertura y dejaron de un lado de alguna manera la calidad del servicio y sobre todo la prestación de un buen servicio en las zonas rurales, que hoy adolecen de los servicios primarios importantes. Total. Y es que las zonas rurales son tan importantes como la zona, como es la urbanidad, como son las ciudades. Por eso también el apoyo al proyecto de ley agraria es fundamental para el desarrollo de la parte rural. El tema de las carreteras o las vías terciarias es fundamental para que haya una mejor calidad de vida del campesinado colombiano. Entonces, estas manifestaciones en la calle no son otra cosa que decirle al gobierno, estamos apoyando esa iniciativa. Creemos que este gobierno alternativo, por primera vez que nos dio Dios la oportunidad de tenerlo y sentirlo, debemos apoyarlo. Ahora bien, esto es un gobierno de 4 años y estamos seguros que en 4 años no se van a superar más de 200 años de gobiernos de espalda al pueblo. Solamente es el comienzo y ojalá llegara otro gobierno con este corte de gobierno para mejorar sustancialmente las diferencias que tenemos en Colombia, en todos los aspectos. Mira, estas reformas que se han presentado tienen un componente especial, que es el tripartismo. Aquí ha participado el gobierno, ha participado los empleadores a través de los gremios, no lo pueden negar, se han convocado y hemos participado los trabajadores como también la parte civil. Sí. Aquí ha estado la juventud, aquí han estado las mamás, cabezas de familia, aquí han estado las mujeres, aquí han estado los diferentes, por llamarlo así, como se les llama, ¿cierto? Aquí han estado todos y queremos y creemos que estas son reformas inclusivas, reformas donde todos participan para que entonces realmente se diga, nosotros hicimos parte de un gobierno, diferente a la reforma 50 que hizo el gobierno, en ese momento fue el pereirano Gaviria. La ley en el 90, el presidente... El 90, no, es César Gaviria, claro. César Gaviria, ¿cierto? 1990, sí. Eso fueron leyes por decreto, no socializadas. Si algún presidente... Bueno, porque recuerda que eso fue antes de la Constitución del 91. Sí. Si algún presidente ha sido democrático, ha sido Gustavo Petro, porque las leyes no las ha impuesto, sino que las ha socializado.
Yo ahí quiero de alguna manera parafrasear al senador Uribe en el sentido de que dijo que el presidente Petro es medio torpe, que no sabe hacer acuerdos y es lo que él diga. Contrasta un poco con eso que usted está subrayando. Yo me pregunto entonces si es que ha tenido unas formas que no han dado un mensaje ambiguo, una forma que quizá es lo que ha rayado, digamos, en tener un mejor acuerdo entre las partes. Sí, yo precisamente tenía anotado aquí, y tú me lo recuerdas, la expresión torpeza. Miguel Uribe tratar de torpe a Gustavo Petro, uno de los hombres más brillantes en el continente y en el mundo actualmente. Un hombre que es apreciado por la realidad que en su mente anida del conocimiento global, de las economías y de los cambios climáticos que se están dando en el mundo. Tratar a un presidente y a su grupo de seguidores de torpe, yo creo que eso raya con la realidad. Nosotros podíamos decir esa misma expresión, pero ¿quién es igual? ¿El que recibe la piedra y la devuelve? Porque nosotros podíamos remitirnos a la historia reciente de lo que ha pasado en Colombia. Hoy uno queda sorprendido cuando ve al presidente Uribe atacando a la JEP, cuando hay tantas evidencias de sus mismos trabajadores de gobierno en ese momento, que fueron las fuerzas militares, atreverse a decir la verdad porque ya no la soportan, ver madres llorando, reclamando verdades. Y la postura del gobierno de ese momento no es reconocer eso, que debía ser la humildad más grande, sino atacar una realidad. Eso lo podríamos llamar torpeza. Pero no se puede llamar torpeza cuando tú llamas al pueblo, al común, cuando tú llamas a los intelectuales, cuando tú llamas al obrero, a que busquemos un consenso. Eso es torpeza. No, eso no es torpeza. Yo creo que quienes están desesperados es los que hacen el gobierno de oposición, y nosotros siempre lo hemos llamado. Hombre, buscamos consenso. Yo le cuento una cosa, acá en Bolívar, las 3 centrales obreras que estamos, la CUT, la CGT y la CTC que yo presido, actuamos de manera conjunta y nos reunimos con frecuencia con los gremios. Sí. Nosotros nos reunimos con la ANDI, nosotros nos reunimos con FENALCO, nosotros nos reunimos con la Cámara de Comercio y buscamos alternativas y tenemos proyectos para mejorar a Cartagena. Y eso no nos hace nosotros ni enemigos ni rencilleros porque unos sean de derecha y otros seamos de izquierda, no debería ser así, alternativos. Claro. Sí. Para eso es un binomio que claro, para el desarrollo de las comunidades, claro, de la ciudad en este caso. Si el presidente de la ANDI o el presidente de FENALCO tiene la razón, nosotros lo apoyamos, pero si nosotros, los presidentes de las centrales obreros, tenemos la razón sobre el planteamiento, debía ser apoyado. Señor Rugero, por favor, háblenos un poquito de cómo va a ser la dinámica mañana, la convocatoria para la marcha en Cartagena. Bueno, hasta que la necesidad se hizo importante en los trabajadores, decía un líder en la calle. Entonces se hizo dignidad la necesidad. Y por eso millones de colombianos logramos llevar a la presidencia a Gustavo Petro, precisamente por las injusticias que existen. Eso lo digo porque mañana van a ver ustedes unas manifestaciones en el país que no se enmarca en una protesta, sino que se enmarca en la vida, porque este es un gobierno para la vida. Y entonces, ¿cuál va a ser, en el caso de Cartagena, el punto de encuentro y el punto de recorrida? Vamos a encontrarnos en las Botas Viejas, ahí donde queda el estadio... ¿San Felipe? Sí, detrás el Chico Hierro. Eso, ahí al lado de Chico Hierro. Eso se llama, bueno, monumento. Pie de la Popa, ¿no? Sí, Pie de la Popa, monumento de las Botas Viejas. Queda un estadio de béisbol junior ahí. Bien allí. Cierto. Entonces, ahí nos vamos a concentrar a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Saldremos. Normalmente aquí en Cartagena marchábamos por las tardes. Sí, por el tema de sol. Sí, pero resulta que tenemos que ser encadenados a nivel nacional, porque va a haber una locución del presidente Petro a la 1 de la tarde, y a esa hora tendremos una pantalla gigante colocada en la plaza, ahí en la Plaza de la Paz, precisamente. Por el reloj público. Claro, para que la gente escuche la locución del presidente, y por eso esa marcha se va a hacer en las primeras horas de la mañana. Estarán grupos folclóricos, habrá una tarima,
para escuchar a los artistas, escuchar a los líderes, a las lideresas, a todas las personas que tengan algo que decir frente a las expectativas de vida y esperanza que tienen para sus hijos, lo que está viviendo el pueblo colombiano hoy, que tiene la esperanza, los trabajadores, de recuperar lo perdido. Ejemplo, cuando decía el senador Turbay que este es un gobierno que va a hacer retroceder en el tema salarial y en muchas cosas que no va a generar, Yair, yo le quiero preguntar a usted si usted alguna vez escuchó mencionar en los gobiernos anteriores, exactamente en el de Uribe Vélez, hablar de desaparecer la mesada 14. Ok. Cierto, eso desapareció, ¿verdad? Desapareció, sí. Cierto. La revivieron nuevamente. Y luego salieron los militares a exigir que este gobierno... Y lo primero que dijo Petro en campaña era que la ley 50, de esa ley 50 había que desaparecerla y otras más. Y ya esa mesada 14 se le restituyó a la gente. No a todos, pero sí a... Sí, sobre todo a esa persona. Ahora, frente a eso, la ley 50 que nos quitó a nosotros, la retroactividad a la cesantía. El contrato de trabajo que hoy estamos exigiendo que sea término indefinido, la ley 50 lo abolió prácticamente. ¿Qué estamos exigiendo? Recuperar lo perdido. Ni siquiera estamos diciendo cosas nuevas. Y antes las empresas, ¿cómo laboraban con la plantilla de personal a término indefinido? ¿Había pérdida? No había pérdida. Es más, te comento algo. Yo trabajo en el sector financiero hace 42 años. Y en la empresa donde yo trabajaba, o trabajo, o sea, dije trabajaba en el tiempo pasado, éramos más de 3.600 trabajadores a nivel nacional. ¿Hoy? Hoy somos 920 y tantos trabajadores.